Listo. Bueno, a modo de introducción, nosotros somos un grupo de lectura de Spinoza, nos denominamos Autoría Spinoza, que es el sello que tiene sus cartas, y a su vez aspiramos a hacer un PRI que todavía está pendiente de aprobación, proyecto de reconocimiento institucional. Nos reunimos semanalmente a discutir proposiciones de la ética y esta es la primera actividad que hacemos como grupo y los primeros resultados de nuestra investigación. En razón de esto van a encontrar que muchos de los trabajos tienen conexión, incluso tratan sobre lo mismo visto desde un punto de vista distinto y surgieron de las discusiones del grupo. Vamos a estar realizando otra actividad, a la que están todos invitados, que es una jornada con conferencias de 3 especialistas en Spinoza. Leiser Magaña, que supo ser profesor de esta facultad y ahora da clases en La Plata, Diana Cohen y Jimena Solé, que dan clases acá, y van a mostrarnos 3 aspectos distintos de sus investigaciones sobre Spinoza. Esto es el viernes de 4 a 7 de la tarde en el aula 345, si no me equivoco. Ahora vamos a empezar con la mesa. El primero el que va a abrir la mesa es Gonzalo Iglesias, que está en aquella esquina. Estamos en orden de participación, de aparición, de izquierda a derecha. Muy adecuado, sí. Con una ponencia que se llama Reflexiones en torno a la doctrina del paralelismo. Bueno, yo traté el tema del paralelismo, el cual es como la esencia central del libro 2 de la ética, y es más o menos la idea que el nombre incluso que tenemos de decir la solución al problema del dualismo era muy fuerte, y es como la solución que Spinoza plantea a este problema de qué tipo de causalidad puede haber entre lo que viene de la filosofía de Descartes, dos sustancias que son radicalmente distintas, como puede haber algún tipo de causalidad entre ellas. Incluso los que siguen a Descartes, los cartesianos, plantean una especie de solución en el que hay 2 series causales paralelas entre la sustancia de la mente y la sustancia extensa, en la cual no hay relación causal entre ellos, sino que Dios en algún punto las cosas en armonía. Esto en algún punto lo va a retomar Spinoza, pero le va a dar algún tipo de sustento filosófico, porque lo que va a hacer es que, digamos, cada una de los, en lugar de decir que sea una sustancia, la función de una sustancia, la mente, sean en realidad atributos de una sustancia única, por lo cual una modificación en la sustancia se va a fijar en cada uno de los atributos. Esto como a modo de introducción. El tema del paralelismo, sin embargo, plantea algunos problemas, porque un paralelismo entendido de forma rigurosa implicaría que cualquier cosa que se manifieste en la extensión debería de alguna forma manifestarse en la mente. Sin embargo, uno puede pensar que la mente ya no tiene, por un lado, ideas que son falsas, no tiene una correspondencia con aquello que está en la extensión, y por el otro lado, la mente tiene una capacidad autorreflexiva, hay ideas de ideas, sin embargo, habría que pensar que no hay cuerpos de cuerpos, por lo cual es como que ese paralelismo en realidad no se mantiene. El paralelismo recién que Spinoza lo plantea en la noción 7 del explicador, lo que hace es plantear, en realidad es extraña la forma en la que lo plantea, porque la proposición que expone el corolario parecen como decir cosas distintas. La proposición dice que el orden de conexión de las ideas es el mismo que el orden de conexión de las cosas, lo cual no queda claro a qué se refiere con el término cosa. Por otro lado, en el corolario dice que Dios tiene una potencia, la potencia actual de Dios es igual a su potencia de
pensar. Por lo cual parece como en algún punto estar diciendo dos cosas distintas. Deleuze que plantea, lo que yo pienso, es que hay dos tipos de paradigmas. Por un lado hay un paradigma de tipo ontológico, que es el que ya viene del libro 1 de la ética, en el que a una misma modificación de la sustancia se expresa en infinidad de modos en cada uno de los atributos. Pero por el otro lado habría un paradigma de tipo epistemológico donde para cada modo de cada uno de los atributos habría una idea en el atributo de pensamiento. Y eso lo que plantea el es que hay que entenderlo desde dos premisas distintas y dos premisas que en algún punto se contraponen entre sí, entran en contradicción. Por un lado, la primera premisa sería que todos los atributos tienen un igual valor en la sustancia, en Dios. Por lo cual, si tiene un mismo valor, un modo de un atributo tiene que manifestarse en todos los otros atributos de la misma manera. Por lo cual, para una misma modificación hay uno y solo un modo de los distintos atributos. Pero por el otro lado, Spinoza, por una herencia que viene del judaísmo, piensa que Dios, como tiene una misma potencia de pensar y una misma potencia de actuar, esas potencias de pensar y actuar se tienen que manifestar de la misma manera. Tiene que haber un paradigma entre esas dos potencias. Ahora, esas potencias de actuar se manifiestan, en el caso de las sustancias, en todos los atributos. Pero para el caso de la potencia de pensar, solo se manifiesta en el atributo de pensamiento. Con lo cual es como que el atributo de pensamiento pasa a tener como pasa como a absorber a la totalidad de la sustancia. Lo que termina ocurriendo, por ello es que para un modo de un atributo va a haber un equivalente de un modo en el atributo de pensamiento. Entonces el paradigma ontológico, el paradigma epistemológico termina rompiendo el paradigma ontológico. La verdad me reconfundí yo, no sé si se entendió bien todo lo que planteé. La mayor parte somos de grupo, mucho la vemos. Bueno, ahora, dentro del paradigma epistemológico hay un paradigma que es el paradigma entre la extensión y el pensamiento, que es lo que se conoce como el paradigma psicofísico. Dentro de ese paradigma también se dan ciertas inconsistencias por el carácter que tiene la idea de Spinoza. Eso porque la idea en Spinoza tiene un carácter ambiguo. Según algunos autores ven, actualmente, la idea puede entenderse tanto como un objeto mental como o sea que en realidad lo que hace Spinoza es confundir el carácter lógico de la idea con el carácter psicológico. Cuando yo tengo una idea, tengo un objeto mental en mi mente, pero además tengo esa idea hace referencia a un objeto del mundo real. Por lo cual es difícil entender el paradigma entre qué tiene que hacer un paradigma. Si entre la modificación que tengo en mi mente con un hecho del mundo real o si entre un objeto externo y la idea que yo tengo. En realidad esa ambigüedad descansa sobre una definición que ya realiza Kant en la tercera administración, que es la distinción entre el ser formal y el ser objetivo. El ser formal es la idea, tanto modificación del atributo de pensamiento. Ser objetivo de la idea en tanto hace referencia a una modificación de la sustancia extensa. Ahora esa distinción no es en realidad, no es casual en algún punto. Porque lo que intenta hacer Spinoza es disolver la distinción entre
ser formal y ser objetivo. Bueno, algunos comentadores en realidad ven lo que intenta hacer es eliminar la parte formal de la idea, quedarse solamente con la parte objetiva y hace una interpretación en términos lógicos del paralelismo. Entonces, para cada reduce la idea a una serie de proporciones positivas, afirmativas acerca del mundo, acerca de hechos del mundo. Entonces, en realidad, reduce todo el punto de pensamiento al conjunto total de afirmaciones positivas acerca del mundo. Pero el problema de esa interpretación es que Spinoza en muchas partes usa el correlato como si fuera que la idea es un correlato de una afección que a mí me afecta del mundo. Por lo cual no da cuenta de ese paralelismo. Bueno, en realidad el ser formal y el ser objetivo también se da un paralelismo que en el caso de Dios chicos, me puse tan nervioso que me perdí toda mi exposición. ¿Te quedan 10 minutos? Igual anda con calma, retoma, ve un apunte, no pasa nada. Nadie te está filmando. ¿Qué? Nadie te está filmando. El periodismo que me agarró, que creo que ya no me entendió nada de lo que digo hace 20 minutos. Muy bien. Ya no sé cómo continuar. ¿Querés pausar y que continúe otro y después con los dos? Bueno, Como opción. ¿Te parece? ¿O querés que le dé una parte? no, en realidad me encantaba el cierre. Bueno, en realidad había como una tensión entre dos formas de paralelismo, que sería el paralelismo de ser objetivo de la idea y el objeto extenso, y el ser formal de la idea y la afección que afecta a mi cuerpo. Ahora, en Spinoza, en realidad, esa distinción no termina de ser válida, primero visto del plano de Dios, porque en Dios el ser formal y el ser objetivo de la idea en realidad no dejan de ser el orden en que se conecta causalmente el ser formal, el orden en que se conecta causalmente el ser objetivo de la idea es siempre el mismo. En Dios las ideas formalmente se conectan causalmente de la misma forma que están objetivamente. Ahora, para el caso del hombre, parece que eso no es necesario porque tanto yo asocio ideas, yo puedo ver este vaso y asociarlo con el celular y entre ambos puede haber una relación causal. Eso ocurre porque se dio causalmente que yo se dio ocasionalmente que yo lo vi de esa manera. Por lo cual parecería que en el hombre el orden en que las ideas se conectan formalmente no es el mismo en el que objetivamente se encuentran en el mundo conectados. Pero en realidad lo que sucede es que Spinoza plantea que entre los dos siempre la conexión se da solamente que en el caso del hombre, al tener una imaginación limitada, nunca podemos conectar las ideas en forma adecuada. Y la adecuación tiene que ver con que uno es incapaz de reponer toda la relación causal presente en el mundo. En realidad, toda idea para Spinoza, por más que sea inadecuada, no deja de ser verdad, en el sentido de que siempre refleja una afección del mundo. Pero si es inadecuada, la refleja en forma inconcreta. En realidad, uno si mira esta idea, la idea del vaso, la idea del celular, lo que tendría que hacer es reponer toda la cadena causal del mundo para explicar la relación entre uno y otro, y en ese sentido es el ser formal y el ser objetivo que harían la misma de la creo que no se entendía nada. Pero bueno, era eso.
consulta de cómo vamos a proceder metodológicamente. Vamos a, después de cada ponencia, abrir una ronda de preguntas o tener todas las ponencias y abrir preguntas generales. Yo diría 10 minutos ahora, Sí, estaría bueno. incluso un rato más, pero quedan 15, Según la gallina. según la gallina. O sea, igual no te dejo porque cumplí el tiempo a rajatabla, o sea, hay que pensar que la la gallina. No, pero el programa. Lo que digo es que las mesas pueden ser de hasta 6 personas, o sea, nosotros siendo 4 personas en esta mesa, podemos 20 y 10. discutir calmadamente. 5 minutos de silencio hasta que se cumplan los 20 de ponencia. ¿Algún comentario? ¿Pregunta, sugerencia? Creo que no se entendió nada. No, sí, se entendió. No, yo una preguntita de. Vos habías dicho el paralelismo ontológico y el epistemológico, y después nombraste, yo no me acuerdo, el psicofísico, ¿no? Que es en realidad uno particular de epistemológico. ¿Del epistemológico sería? Sí, Yo lo entendería más como que es un tipo de paralelismo ontológico, el psicofísico. O sea. igual es un nombre de los ontológicos, ¿no? Sí. O sea, no es ontológico. No está bien. No tiene sentido. Pero digamos, en el paralelismo psicofísico no hay una relación siempre ontológica, no hay una relación de igualdad entre todos los ítems, digamos, entre todos los modos de los distintos atributos. En el psicofísico lo que hay es una relación entre la creación y el pensamiento. Que por eso es lo particular del epistemológico, porque el epistemológico siempre relaciona el atributo pensamiento con un atributo particular. Lo hace con la creación. Porque Vélez también, yo me acuerdo, él habla de que hay un paralelismo también, no sé si vos me nombraste con otro nombre, de qué es el paralelismo del atributo del pensamiento con el resto de todos los atributos. Con el resto, pero con cada uno singular. Porque el problema que tiene Spinoza es que hay una carta que le manda Jim a que le pregunta, bueno, en tanto hay infinidad de atributos y una misma modificación se expresan todos los atributos, como yo siendo hombre que reducido a la función del pensamiento. Entonces ahí es como que Spinoza le termina diciendo, bueno, es la ética más o menos, pero en realidad nosotros como hombres es una cuestión más práctica, estamos reducidos a estos dos atributos y en realidad las ideas no se corresponden con una idea para todos, una idea para un modo en todos los atributos, sino para un modo en un solo atributo, porque si hiciera lo contrario estaría como habilitando a que yo tuviese acceso a experiencias no tensas. No, está bien eso. Sí, está bien, entendido. Creo que Vélez lo que decía es como que hay un paralelismo, claro, de verdad. O sea, el atributo del pensamiento puede representarse solo modos del atributo del pensamiento o modos del atributo de la extensión. El atributo pensamiento puede tener modos del atributo de extensión o modos de cualquier otro atributo. Ahora, nosotros siendo hombres somos intensos y somos pensantes. Entonces, en realidad también el pensamiento de infinidad o millones de ideas de otros atributos a los cuales nosotros no vamos a poder acceder porque somos. Pero eso es como una cuestión práctica. A veces es como que me parece que en esa parte del sistema metafísico puede abstract y ahí como que aparecen ciertas contradicciones donde finalmente lo que está diciendo después. Ese paralelismo epistemológico parece como romper el paralelismo fuerte, que es el que ya venía de la época 1. Una misma modificación tiene que tener un modo cada uno de los si no es lo que termina ocurriendo. Yo por eso también pienso que no todos los atributos tienen que expresar con la misma fuerza todo, o ser igualmente cognoscibles. El cuerpo parece menos cognoscible que el pensamiento, no sé. Sí, igual a veces también es porque es difícil también pensar, para mí Spinoza me lleva como a mi idealismo. Sí, A mí me llega a la idealismo.
pero en realidad es como que el tipo, cuando tiene que explicar lo que es el pensamiento, lo reduce a la extensión. Los reflejos de la extensión. Y siempre el intento me parece ni reducir al pensamiento ni reducir a la extensión. Poder pensar como las dos. Y en ese sentido siempre el esfuerzo de Spinoza es poner como el peso en el cuerpo y tratar de explicar todo a partir del cuerpo o todo a partir de la sensación, porque a fin de cuentas a mí es como que me da que quedamos encerrados con idea. Sí. Y es que el lenguaje es parte del pensamiento también. No, Sí, no estoy tan seguro, pero la ética es la comprendemos del pensamiento, no es una expresión física. No Sí, también incluso termina insertando el paralelismo dentro del pensamiento. Sí, luego la idea, Claro, el cuerpo. como una tercera forma de paralelismo que es entre la idea, tanto ser objetivo y la idea tanto ser formal, o la idea y la idea de la idea, que la idea como transformar la idea. Perdón, yo quiero hacer una reflexión que siempre como hacer el tema, que es lo que se hace comentar, en realidad sí hay un paralelismo entre idea de idea y el cuerpo, porque los cuerpos también se hacen fenómenos, que de hecho, Y algo al cuerpo. exactamente el cuerpo abarca a otro cuerpo, de la misma forma que la idea abarca a otro. Un organismo. La física, Un organismo es un conjunto de órganos. Sí. Y bueno, pero eso La potencia del cuerpo sobre el mayor fuerza del cuerpo. O sea, todo cuerpo siempre va a tener un cuerpo más grande que lo pueda absorber o que lo pueda contener. Sí, pero igual una idea puede representar cualquier otra idea. En cambio, un cuerpo no puede contener cualquier otro cuerpo. Claro, lo que decía, que los discursos de sí no se da o hay problemas con el tema de la realidad objetiva que idea. Ahí sí estamos con un problema. Sí. Igual, o sea, te digo que ustedes tienen su objeción estándar al tema y luego hago mi cosa objeción estándar también al tema, o sea, partiendo al tema del paralelismo, o sea, efectivamente es complejo porque, bueno, en otras partes Spinoza efectivamente hace gala de cierta precisión conceptual que acá se le va a carajo. Aunque me da la impresión de que si consideramos que el uso que Spinoza hace del término cosa, porque incluso si uno lee nuevamente la proposición 7 dice que el orden de conexión de las ideas, acá quedamos bien, es el mismo que el orden de conexión de las cosas, o sea, de res, de cosas en general. Y entonces eso obviamente plantea de alguna forma una dificultad en el sentido de cómo carajo interpreto cosas. Y aquí yo creo que habría que actuar de buena fe, o sea, de tratar de buena fe Spinoza y de entender que cosa es eso, cualquier cosa, sea una modificación de atributo de extensión, que la parte simple del paralelismo es entender, por ejemplo, es, si no hubiesen seres pensantes como nosotros, por ejemplo, si hubiesen solamente cosas extensas, sin capacidad de reflexión, por decirlo de alguna forma, y atributo de pensamiento sería fácil. Tendrías meramente una línea de paralelismo que sería modificaciones del atributo de pensamiento, modificaciones extensas. Sin embargo, al surgir de alguna forma ese individuo peculiar que somos los seres humanos, en el cual tenemos ciertos modos de pensamiento, podemos pensar, tiene sentido plantear de alguna forma un segundo paralelismo. O sea, de acá con paréntesis, para mí la forma por la cual trata de alguna forma el tema del paralelismo me parece terriblemente involucrado. Cuando se hace esa definición de paralelismo ontológico, paralelismo nociológico, o sea, para mí como, o sea, decir que yo creo que hay fundamentalmente dos tipos de paralelismo o un dual paralelismo. En ese sentido tiendo a seguir cierta línea un poco más exegética clásica del paralelismo. Tenés paralelismo, no voy a considerar los múltiples atributos que no conocemos. Voy a como hacer paréntesis de eso. En ese sentido tendríamos infinitos paralelismos.
Tenemos el paralelismo simple, que podríamos decirlo ontológico, en el sentido de que es entre los dos atributos, pero también tenés el paralelismo intraidea o intrapersamiento, que es la idea de la idea de la idea de la idea. Ahí está un paralelismo. En ese sentido, si nosotros consideramos cosas, o sea, una idea, una modificación concreta, singular, de atributo pensamiento, es una idea, sí, pero también es una cosa. Puede también tener un correlato que es otra idea, de alguna forma. Debemos terminar fundando el doble paralelismo o el paralelismo intrapensamiento que termina de alguna forma replicándose al infinito. Ahora bien, y esta es la discusión que hemos tenido con Fidel un par de veces, yo no creo para nada que eso implica forzar una lectura idealista en Spinoza, por un lado, o sea, que esta cuestión que me gusta decir siempre, como que el atributo pensamiento tenga mayor, entre comillas, profundidad que el atributo extensión, al menos aparente con esta peculiaridad, porque claramente si metemos la consideración de la ontología relacional que surge de la dimensión física y toda esta cuestión de la posibilidad de un cálculo infinitesimal aplicado a la constancia extensa, en la cual vos podrías dividir cada cuerpo hasta el infinito cada vez más pequeño. Sin embargo, eso no agota que el atributo pensamiento, por este paralelismo intrapensamiento, tenga algún tipo de peculiaridad que el atributo extensión no posee. Por más que el atributo extensión pueda, que cada cosa, cada cuerpo extenso, pueda ir y eso se recorta al infinito más pequeño, no tiene esta característica, si se quiere, de autorreflexividad sobre sí misma, que implica de alguna forma el paralelismo intrapensamiento. Ahora bien, yo no creo que esto es una lectura idealista de Spinoza, en el sentido de que Spinoza lo que trata de hacer es como lo mencionaba Marcelo muy bien, como mantener las dos realidades, pensamiento y expresión, como realidades sui generis. O sea, son realidades existentes por derecho y por peso propio. Ahora bien, que haya cierta... O sea, yo tengo muchas ideas de Spinoza como más materialistamente que idealistamente. Y me da la impresión de que muchas veces Spinoza, como tiene este sistema metafísico en una bifurcación modal, por decirlo de alguna forma, dependiendo contra quién está debatiendo, contra qué línea de la tradición o qué cosa está planteando, hace muchas veces carga un poco el acento en un lado o carga el acento de alguna forma en otro lado. Entonces, es eso, no creo que sostener la doctrina, que para mí es como cierta lectura más clásica del doble paralelismo y la profundidad del atributo pensamiento en este sentido, implique hacer una concesión o una lectura idealista del sistema spinociano. Yo sé que eso es una cosa que con ustedes tenemos abierta, tienen que sacar nuestras tesis, ustedes vamos a tener que seguir discutiendo ad eternum. Lucha de más la muerte. Perdón. ¿Sí? A mí me parece que Bachelet explica que él puede probar que hay una extensión, es decir, se puede pensar la extensión, por lo general no podemos extensionar el pensamiento. Y Bachelet prueba que puede extensionar el pensamiento. Y eso cambia todo. Cambia todo porque de cualquier atributo puedes ir a cualquier atributo. Cuando vos hablas de paralelismo epistemológico, la relación que vos estás dando es entre el atributo de pensamiento y los otros atributos. Teóricamente, si no lo destruís a Spinoza, tendría que ser la misma relación que hay entre el atributo de extensión y los otros atributos. Si haces otra cosa, se cae todo. Para mí se cae todo. Como vos lo planteaste, se acaba Spinoza. Pero tiene que hablarlo, si no, ¿de cuántas sustancias estás hablando? Me parece que te están haciendo para los costados. No podría decir. Lo que pasa es que es difícil probar que llegar a eso. Ahí creo que es Hegel o Spinoza que escribió Bachelet. Me parece que ahí no estoy seguro. Que ahí lo explica. Cómo él, que ahí lo estuvo explicando él. Cómo puede describirse el extensionamiento del pensamiento. Yo lamentablemente no leí si no se les contaba, pero Bachelet cree que lo hace. Ahora estaba citando mucho a Weber y para mí es el más confuso de todos los comentaristas de Spinoza, y no el peor. Me quedo de época con Bachelet, con Hans, incluso con Diana, que es directora, ¿no? Eso era malditos tipos. Pero yo creo que si no lo pensamos así, vamos a dedicar a otra autora, porque le sacamos la originalidad de Spinoza. Digamos que le sacamos el eje. Digo, a mí me pasó eso cuando empecé a estudiar Spinoza y cuando llegaba a la tesis.
que lo encontré como con un árbol, ¿viste? Encontrás el árbol de Spinoza y después para cualquier lado que va, la rama te sale más o menos bien. Ahora, cuando te sale mal una rama, mejor volver para atrás y fijarte dónde metiste la pata, porque no se habla de es muy difícil. es que sabés, el problema es que claro, si vos sabés bien, o tenés bien claro el tronco de Spinoza, no debieras fallar cuando te vas para la rama. Por eso este problema de los atributos, de hacer una diferencia entre atributos, quizás es uno de los problemas más serios que tiene Spinoza. Fíjate la distinción que hace, creo que Inglés, que está hablando de una formación física fuera de la extensión. Hablando de algo físico fuera de la extensión. Como hay algo de idea fuera de la extensión, también hay una realidad física después que desaparece. No se la puede llamar, como dice él, lo blanco sobre lo blanco, que no se todas esas distinciones, lo hace inclusive en las clases que viene sobre Spinoza. Pero evidentemente lo que hace el es tratar de salvar el paralelismo, lo está haciendo continuamente. Era un enamorado de Spinoza, no lo dice. Pero está tratando de salvarlo. Fíjense en las clases en teoría de individuación y van a darse cuenta que está desesperado. Por eso habla de una parte física que sobrevive al cuerpo. Lo malo no sé. La relación, no sé. Pero vos te digo, si empezamos a plantear esas diferencias. La diferencia está entre paradigma psicológico y etológico es claro, pero es un problema que diga eso también. claro. Es un problema. Para mí es confuso esa expresión que hace. Para mí no sirve. Yo por lo menos leyendo la ética, leyendo las cartas de Chicas, las últimas cartas. sí, por lo menos me convenció, claro. Bueno, sí, porque en realidad mi primera lectura no era esa. Después de la lectura de él era como, bueno, sí, evidentemente está. Y después también vi que Allison planteaba más o menos los mismos términos. Pero Allison lo deja de lado y no lo desarrolla. Yo creo que la verdad es que no hemos prohibido hacer diferencia de atributos. Y cuando hablas, esto me lo digo que hay, me vuelvo a fallar en memoria, ¿no? De toda la ¿por qué no hay idea de la idea? En realidad hay idea de la idea, pero no podés tomarlo en el sentido que lo hablaban ustedes. En realidad hay una idea de todo lo existente de cualquier atributo. Yo en una monografía de Spinoza puse que a mí no me interesaba saber lo que había en los infinitos atributos porque dicen lo mismo que esto. Nada que lo dicen de otra manera. No puedes hacer esa cosa. Si puede haber un millón infinito de atributos que lo dirán que se lo plasma Andrómeda, no sé. Pero dicen que está en Andrómeda hay unos tipos sentados haciendo esto, pero de otra manera. Claro. O sea, si te escapas del poder que llama, lo digo más largo, pero es que sí. Que era muy difícil lo de paralelismo. Ahora con el tema que estoy haciendo yo también me está diciendo lo mismo. Pero bueno, es una soneta. Porque tenemos algún amor por el toda el indicador que lleva hasta el término de idea y adecuada y punto empieza ahí. Es que el tema del paralelismo te pone mucho. Yo estoy haciendo la tesis mía sobre el concepto de salvación. Y te digo también, te pone un montón de problemas ahí que yo los tengo. La verdad que no sé para dónde ir. Lo reconozco. Y mi director querido, no, ahora menos que yo. Pero después de eso lo que es apasionante. Tratar de, como hace él, tratar de encontrar soluciones a lo que a lo mejor, como dijiste vos cuando exponías, Spinoza te lo deja todo flotando, ¿viste? Como que le falta algo. Y uno trata de arreglarlo, porque se enamora, como dice Caín, se enamora de los autores y eso es lo que no hay que hacer. Si no se quedaba conforme con resolverlo así nomás y poder seguir, pero uno empieza a encontrar más problemas de lo que Spinoza se planteó seguramente. La verdad es que cuando vos planteas un sistema tan rígido, espionaje, como se quiere llamar, te jugás mucho, porque cualquier cosa que patinás un poquito el juicio. Si no te das a vos mismo, y no se lo digo, creo yo, si no te das a vos mismo un margen de flotación, digamos, y con el paralelismo no puede haber más que flotación. Cambias un poco la vida, chao, te cambias. Pero bueno, también, me gustó mucho lo que a mí la distinción entre los dos paralelismos no me convence, pero que hay uno. A mí me parece que no me acuerdo vida. No tiene, como vos lo dijiste, no tiene salida. Pero Pérez se la encuentra y en realidad no sé cómo.
Ahora vos fijate que si Margelet dice que podés extensionar el pensamiento, aparte de pensar la función, también podés extensionar todos los demás atributos. Nada te impide eso. No sé cómo lo hizo, yo la verdad no. Leí incluso en Descartes hay una cosa similar en los principios de la filosofía, Sí, me parece que- cuando dice que todo lo que sucede en la imaginación, ¿verdad? Que es pensamiento, sucede a su vez en el cuerpo como fantasía, y que todo eso se transmite de uno a otro. En ese sentido se puede, o sea, lo que uno cree que es de novedoso de un lado, que no se presenta del otro, o sea, que no se, unas ideas que yo puedo ficcionar y creo que las hago con el pensamiento, también tienen, les estoy dando su corrección material. Yo puedo poner el énfasis en una o en la otra, pero en realidad está sucediendo de los dos lados. Es como de los aciertos. Cosa que él lo dijo, había que aclarar en qué sentido una idea inadecuada es verdadera. Sí. Y vos dijiste lo que tiene. Bueno, eso nos da un gran ¿Qué quiere decir verdadero? Nos da un gran tema. Igual es parte de lo que después yo voy a trabajar, es que tiene la capacidad, tiene en cierto modo, sería como que tiene un valor de verdad asociado, que no es lo mismo. No, por supuesto que no, pero digo, en un momento define otro tipo de definiciones que directamente no pueden tener valor de verdad asociado, que son completamente ideas tipo de un unicornio. Ni siquiera me puedo referir. Bueno, perdón, sí. todo esto, verdad y adecuación son casi el eje de la mesa, de las dos mesas. Así que vamos a pasar con Alejandro, que va a hablar justamente de verdad, error y adecuación en el pensamiento espinociano. Primero había que definir qué quiere decir verdad. Vamos a ver si lo logra. Después que vos votás, la estamos hablando, no, ¿qué nos parece? Se escucha bien. Bueno, sí, como decía Marcos, yo voy a hablar de. Sí, voy a hablar un poco acerca de la noción de verdad, o la concepción de verdad que tiene Spinoza. Precisamente la ética, ¿no? Por esto también a veces pasa que no define de la misma manera verdad el Tratado de la Reforma del Entendimiento que la ética. Yo de verdad me voy a circunscribir a la ética, que es lo que más leí, y con lo que tiene que ver con nuestro grupo también. Y obviamente a través de esta caracterización de la verdad voy a intentar dar cuenta de nociones que están muy asociadas a la verdad, como adecuación, falsedad o error. Podrían ser sinónimos, podrían ser entendidos de maneras diferentes, en general vamos por la misma línea. Pero bueno, todas estas nociones que hacen a la noción de verdad, la concepción de verdad del filósofo. Bueno, nada, sí, más que nada este trabajo surge de otras investigaciones que hicimos en el grupo y, digamos, en el grupo a Jonathan Pérez y a Gilles Deleuze nos abordamos como algunos de los principales comentaristas de la ética y de la filosofía spinociana, y yo había hecho un trabajo asociado a eso, entonces, bueno, un poco la idea de esta exposición era hablar de cuál sería la noción de verdad de Spinoza, más que nada conciliando las posturas de Deleuze y de Bennett, y un poco también entendiendo cómo yo entiendo la postura de ellos y la postura de Spinoza. Podríamos comenzar diciendo que en principio la concepción de verdad spinociana se distancia de la noción tradicional de verdad, ¿no? La noción tradicional entendida como la noción correspondentista de la verdad, ¿no? Como la adecuación o correspondencia de una idea a la realidad. A esta manera de caracterizar a la verdad, la manera clásica, algunos comentaristas la corregirme vos de pero creo que algunos la llaman dar un criterio externo de la verdad, ¿no? Mientras que Spinoza, por el contrario, mantendría un criterio interno de la verdad. Esto significa que la verdad de una idea no tiene que ver tanto con lo exterior a ella, ¿no? Con si se corresponde o no
a un suceso exterior, con algo distinto del orden del pensamiento, sino que tiene que ver con la relación que dicha idea mantiene con otras ideas, ¿no? Por eso es un criterio interno. La verdad o no de una idea que está dada en el mismo seno del pensamiento, ¿no? No hace falta salir fuera de la... Es problemático, pero en principio para mí no hace falta salir fuera del ámbito del pensamiento para dar la verdad o no de algo. Es por esto que la verdad para mí no está definida en términos de adecuación o de conocimiento adecuado. ¿Qué significa tener un conocimiento adecuado de algo? Bueno, si bien las palabras pueden ser diferentes, yo creo que siempre el eje está puesto en que el conocimiento adecuado de algo es conocer su causa, ¿no? Y en tanto conozcamos las causas de las cosas, conocemos la verdad acerca de ellas. Por lo tanto, la noción de verdad de Spinoza tiene que ver con esto que él llama idea adecuada o conocimiento adecuado de algo. Es cierto que en el axioma 6 del libro primero de la ética, Spinoza define la idea verdadera como lo que es conforme al ideado por ella. Por lo tanto, de esta definición se podría interpretar que está enunciando una noción neoclásico, un criterio externo de verdad. Pero, digamos, el problema con este axioma es que, dado el paralelismo que caracteriza a la filosofía spinociana, que lo podemos entender de muchas maneras, pero para mí, en general, digamos, de la manera que lo entendamos, por lo general, toda idea es conforme al ideado por ella. Entonces, en ese sentido, todas las ideas son verdaderas, ¿no? Por lo tanto, desde este criterio, no podríamos dar cuenta entonces de las ideas que no son verdaderas, porque por el paralelismo, todas son conformes a su objeto, si se quiere. Y las ideas que no son verdaderas, en principio digamos que no son falsas, pero sí son lo que Spinoza llama ideas inadecuadas, ¿no? En definitiva, el criterio de verdad de Spinoza es el de adecuación, ¿no? Un criterio interno que tiene que ver con el conocimiento de la causa o de las causas de algo. En cuanto a la terminología, Deleuze habla más que nada de idea adecuada, ¿no? Y la define justamente como la idea un tanto expresando su causa. Bennett, por el contrario, prefiere hablar de conocimiento o percepción adecuada, ya que para él la definición oficial de idea adecuada en la ética, si no me equivoco, es la definición 4 del libro segundo. Bennett dice que esa definición, tal como está expresada allí, es un residuo justamente del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Y esto, dice Bennett, se ve reflejado no solo en que dicha definición solo se invoca únicamente 2 veces en toda la ética, sino que también dice que esta definición tiene muy poco que ver con el desarrollo de la misma a lo largo de la obra, ¿no? Por lo tanto, en vez de idea adecuada, hay que hablar de conocimiento o percepción adecuada acerca de algo. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, justamente él habla mucho de conocimiento completo o total. Digamos, yo lo entiendo también como que es el conocimiento completo o total de las relaciones causales de una idea. O sea que en definitiva para mí, digamos, Deleuze y Bennett puede que hablen de un modo un tanto diferente, pero la idea que subyace es la misma, ¿no? La adecuación es la idea relacionándose con su causa adecuada, con su causa como razón suficiente, ¿no? ¿Qué es la causa como razón suficiente? Bueno, aquello sin la cual esa idea no podría ser, o esa, digamos, otra cosa no podría ser.
Entonces, bueno, ¿en qué consiste la falsedad? Bueno, Bennett también prefiere no hablar de falsedad, ¿no? Sino en todo caso hablar de error. Bueno, él hace esta diferenciación, y eso me parece que no la hace, muchas veces creo que lo utiliza como sinónimo, pero Bennett dice que no, que él prefiere hablar de error, y en parte está bien, porque bueno, en Spinoza no existe la falsedad en sentido absoluto o completo. Sino que si hablamos de falsedad, en todo caso estamos hablando de una idea o una definición parcial de algo, ¿no? Por lo tanto, la falsedad, o mejor dicho, el error, consiste, contrariamente a la verdad, en tener ideas inadecuadas o conocimiento inadecuado con respecto a algo. Y la noción clave para entender a la inadecuación, si se quiere, es la parcialidad. Conocer algo inadecuadamente es conocerlo parcialmente. O sea, no conocer la causa o causas suficientes que hagan que ese algo sea lo que es. Por lo tanto, el error es ignorar las ideas con las que se relacionan causalmente una idea o conjunto de ideas. ¿No? De hecho, en la proposición 35, de la parte 2, Spinoza dice que la falsedad consiste en una privación de conocimiento, ¿no? Entonces el error es justamente esa privación de conocimiento, ese, digamos, vacío, esa ausencia de ideas. Por eso también en la demostración de la proposición 28, Spinoza dice que las ideas inadecuadas son como conclusiones o consecuencias sin premisas. O sea, que está faltando algo, están faltando las premisas. Y esto creo yo, y acá me acerco más a la posición que tiene Bennett del error, digamos, antes de tener esta idea podría tener una consecuencia posterior, y es que el error también podría ser entendido no solo como la carencia de ideas, sino como la postulación de un orden causal incorrecto. Es decir, ante la imposibilidad de saber cuál es la causa o las causas de algo, postulo como causas ideas que en realidad no lo serían. O sea, no lo serían en Dios. Deleuze creo yo que va un poco en esta dirección, ya que justamente recalca mucho la proposición 7 del libro segundo, que dice que, al menos así es lo que entendí yo, pero que hay un único orden causal que se sigue de Dios, ¿no? Y que, bueno, que se reproduce en diferentes atributos, y que obviamente es el orden real de las cosas o de las ideas, ¿no? Por lo cual tranquilamente podríamos pensar que si se postula un orden causal diferente al real, estaríamos cerrando, porque estamos postulando un orden causal que difiere del orden causal tal cual es en la idea de Dios o en Dios. Y yo creo que algo de esto en realidad hay un poco también en el apéndice del libro primero, porque un poco ahí Spinoza está diciendo, ¿no?, que al ignorar las verdaderas causas de las cosas, postulamos causas erróneas acerca de ellas. Entonces, digamos, bueno, él, digamos, no lo menciona explícitamente, pero aborda también el error un poco por este lado. Pero bueno, en todo caso habría que aclarar que el error, como el establecimiento de un orden causal incorrecto, o si se quiere diferente al real, entendiendo real como el orden tal cual es en Dios, es una consecuencia de esa ignorancia o ausencia original de ideas, ¿no? Que creo yo que por sí sola ya justificaría que haya conocimiento inadecuado y por lo tanto conocimiento erróneo o falso sobre algo. Bueno, a través de esto, digamos, quería aclarar una obviedad, pero la peculiaridad que tiene la noción spinociana de verdad, en contraposición a una noción clásica, correspondentista,
es que no podría haber, en algún sentido no podría haber verdad o falsedad de una idea tomada aisladamente, ¿no? O dicho de otra manera, si se quiere, en todo caso, todas las ideas tomadas individualmente son verdaderas. Spinoza en la proposición 33 dice: en las ideas no hay nada positivo en cuya virtud se digan falsas, ¿no? Y también en la proposición 17, el libro segundo, dice: si el cuerpo humano experimenta una afección que implica la naturaleza de algún cuerpo superior, el alma humana considerará dicho cuerpo superior como existente en algo, o como algo que le está presente, ¿no? Es decir, que si yo tengo la alucinación de que acá hay un tigre, digamos, el error o la falsedad no es mi afección o mi idea de la afección del tigre, sino que el error consiste en carecer de las ideas que excluirían la existencia del tigre de agua, ¿no? Por lo tanto, el error o la falsedad y la verdad también, el sentido propio, aparece cuando la idea, o sea, es vislumbrada en su relación con otras ideas, ¿no? Y si esa relación es adecuada, la idea es verdadera. Si por el contrario esa relación es inadecuada, la idea es falsa o errónea. ¿Por qué digo que la relación es adecuada o inadecuada? Bueno, porque en definitiva la adecuación no es una propiedad de las ideas, y esto es algo que recalca Vélez, sino que es una relación. O si se quiere, es una propiedad de las ideas, pero relativa, ¿no? O sea, no es una propiedad inherente a la idea en sí misma, sino que es una propiedad de una idea particular en relación a otro conjunto o sistema de ideas. En conclusión, retomando lo dicho antes, bueno, la verdad y la falsedad dependen de que el conocimiento sea o no adecuado, y esto supone tener en cuenta no una idea individual, no una idea tomada aisladamente, sino un conjunto de ideas. La verdad o falsedad de una idea depende siempre de la relación de esa idea con el resto. En definitiva, yo creo que, por lo menos en un sentido estrictamente epistemológico, creo que la filosofía de Spinoza es el esfuerzo por dar cuenta de una idea adecuada o una idea verdadera de lo falso, ¿no? O si se quiere que epistemológicamente la misión de Spinoza es explicar verdaderamente la falsedad. Después hay que ver si lo logra o no, pero digamos, yo creo que él intenta todo el tiempo hacer eso. La gallina no, te quedan 4 minutos. Bueno, 14 minutos de preguntas. Pero escuchame, ¿Qué hora es? son 4, 5. 4 y 5. Y faltan 2 ponencias. Faltan 2. La mía va a ser breve, pero. La Gallina. cortamos por última vez. No, O sea, Yo propongo se algo. extiende un poco. Ustedes no quieren, vamos a leernos ahora. Y va a ser los conceptos que ustedes van a estar dando los mismos temas que veas vos, y por último hacemos preguntas globales. sí, último profesor. Y después vamos a decir, Empieza a quemar el contenido de su ponencia. Bueno, Gonzalo nos va a hablar de la importancia de la idea adecuada en la gnoseología de Spinoza. Bueno, muchas gracias a todos. Yo lo que buscaba hacer en este trabajo era más o menos pensar estas dos nociones que aparecen en la ética, que son directamente a esta obra de Spinoza, que son la idea verdadera y la adecuada. Y eso quizás preguntarse por estas nociones implica establecerse un tipo de relación entre ellas y explicar por qué Spinoza hace entrar en juego la noción de idea adecuada en la parte segunda del libro. Propone muchas alternativas para solucionar, para contestar.
Yo creo que lo que se debería quizás evitar hacer en el primer momento es aquello que, por ejemplo, a lo que recurre un comentarista de la obra Spinoza, que es Rábara Romeo, con su obra Simplicidad, que es citar en un principio la carta que Spinoza le dirige a Schilhaus, donde Spinoza visita sobre idea verdadera e idea de Dios. Básicamente, para no tener tan solamente con valer el extracto literalmente, lo que hace es definir Spinoza el término idea verdadera y quizás en un primer momento, por contrario, definir lo que es la idea adecuada, para finalmente decir que entre idea verdadera y idea adecuada, salvo sus denominaciones extrínsecas e intrínsecas, obviamente, no hay diferencia alguna. Yo creo que esta estrategia para contestar o para seguir problematizando la cuestión de la relación entre idea verdadera y idea adecuada obtura quizás una respuesta más interesante en el sentido de que terminamos en el primer casillo inicial, en el cual hubiéramos empezado la exposición. ¿En qué sentido? Si nos seguimos a esta estrategia argumentativa, no daríamos cuenta de que quizás la idea adecuada en la obra de Spinoza da cuenta de una estrategia no solo argumentativa, sino que también da cuenta de lo innovador que podría tener el concepto de idea adecuada dentro de la teoría gnoseológica Spinoza. Entonces, lo que me gustaría más o menos realizar en la ponencia que sigue es primero ir muy profundamente a lo que debería ser la idea verdadera y un poco la definición de idea, para luego visitar demostraciones en esto de novedoso que aparentemente tendría la idea adecuada de la obra de definición. Si me ciño a la definición 3 de la ética sobre que da la definición de idea, puedo decir, por idea entiendo el concepto del alma que el alma forma porque es cosa pensada. Entonces, lo que tendríamos acá es que siendo que la idea es un concepto, la idea expresa una acción del alma y se distingue así de la percepción, algo que una noción implicaría una representación más pasiva. Que dicho sea de paso, aquí Spinoza toma distancia con quizás lo que había escrito en su tratado breve, donde definía que entender es una pasión. Y hablar de la toma de distancia de las propias proposiciones de Marx. Entonces, si nos seguimos a esta definición 3 de la segunda parte de la ética, lo que podemos concluir es que la idea en sí misma, considera de sí misma positiva y activa. Es decir, la idea se forma a partir del alma y ella no nace por propia fuerza del objeto del cual ella daría representación. Más o menos teniendo esta definición, me gustaría proceder con lo que es idea verdadera, que aparece, como ya bien mencionaba Alex, explícita en la axioma 6 de la primera parte de la ética. La idea verdadera debe concordar con su idea. Entonces, lo que tenemos aquí es la tradicional noción correspondentista, como bien ya nominales, es decir, hay que concordar, y la palabra latina específica es convenir con el contenido objetivo que ella representa, siendo que, bueno, el idea es el contenido objetivo de la misma, no hay una relación causal, y esto en el sentido de que la idea versa sobre la idea, ni en otro que la idea versa sobre la idea. Entonces, de aquí también se deduciría que la idea puede existir con dos maneras diferentes, como dice Green, bien por el entendimiento o bien por la imaginación. Si hablamos del entendimiento, lo que se enuncia acá es la necesidad que resulta de una naturaleza, por eso dice no usa la palabra debe, y si hablamos de imaginación, lo que se enuncia en todo caso es como una significación normativa, si se quiere decir, por el cual se implica que el hombre debe arribar a una idea verdadera. Entonces,
disculpen de vuelta que siempre pensando sobre lo que yo dijo Alex, pero lo que la idea, por lo menos en un principio, en el grupo que estamos trabajando en nuestro PRI, era que se hilaran estas dos ponencias, la idea es a partir de un tema conjunto que del cual hablamos los dos, que es justamente la idea verdadera y adecuada, y más o menos la intención era hacer énfasis cada uno en un término como más distinto, pero en solapamiento si es posible. Entonces, lo que buscamos es que todas las ideas son verdaderas dentro del entendimiento que las comprende, y de la misma manera las relaciona con su ideado, con el cual ellas se encuentran en una relación de conveniencia conformidad. Es una idea que la verdadera correspondería necesariamente a una cosa que existe en la realidad. Bueno, de vuelta, acá, si seguimos a la idea verdadera, nos encontramos con un criterio extrínseco tratando la idea de la relación con su objeto. La relación de conveniencia. Aquí me resulta muy interesante ver que en torno al criterio de verdad de Spinoza, por lo menos en toda la interpretación hermenéutica, en toda la tradición, hay dos posiciones. Una que en efecto hace énfasis en esta teoría de correspondencia, de la cual se puede destacar Parkinson, Turley. Lo que, como ya dijimos, es problemático, pero también, es problemático, pero también por otro motivo. Acá parece que el énfasis que hace Allison en realismo es muy interesante. Lo que hace esta tradición correspondentista sería, intentando simplificar las proposiciones, es afirmar que idea y ideatum son ideas distintas. Y esto no es así porque se puede afirmar fácilmente que idea e ideatum son una y la misma cosa expresada por dos maneras. La otra posición que destaca en la tradición hermenéutica de Spinoza y que es temporalmente anterior a la correspondentista, porque data de principios del siglo pasado y del siglo XIX, es otra que se podría denominar como teoría de coherencia de la verdad, coherentista, por si le ponemos un tema. Entonces, una teoría de verdad de coherencia propondría que la verdad de la construcción de una creencia es una función del lugar que ocupa en el sistema total de esas proposiciones verdaderas. Pero el peligro también, cosa que también destaca Allison, de esta tradición hermenéutica es el siguiente. Lo que postularía esta tradición de que la estructura de la realidad refleja la estructura del pensamiento, y acá podríamos caer en algunas derivas, cosa que, por ejemplo, Joaquín, en su libro sobre el estudio de la ética, cada vez, por ejemplo, esta deriva idealista es el énfasis hiperbólico o exagerado o extremo sobre la espontaneidad absoluta del acto creativo. Y así haciendo la parte determinista del pensamiento financiero algo totalmente ajeno. Entonces, si ambas tradiciones de pensamiento son opuestas y hay que optar por una o por la otra, nos encontraríamos como en un atolladero. Es decir, si tenemos que elegir excluyentemente por la teoría de correspondencia o la teoría de la coherencia, estamos en un desastre. ¿Por qué? Porque si estamos excluyentemente por la teoría de la coherencia, entonces nos hacemos énfasis solamente en el carácter representacional del conocimiento. Es decir, suponiendo que la idea tiene su contenido fuera de ella. Es decir, siendo apenas la idea doble, una imagen de la cosa que es la representación de la idea no es. Una cosa que sería ya, algo allí. Pero si estamos exclusivamente por la teoría de la coherencia, caemos en el mismo puesto. Es decir, estamos haciendo un énfasis idealista al insistir sola y únicamente en el carácter activo y contenido del conocimiento. Entonces entendemos esta noción de espontaneidad, como recién decía, de manera de libertad dentro del acto creativo,
ajeno a todo tipo de necesidad. Entonces, me parece quizás esta ponencia se puede resumir de la siguiente manera. Yo creo, también me hago pie en distintos autores, como ser sobre la Big Pili, Macheley, Eugenio Espinosa, que también son tratados en todos sus comentarios a cada parte de la ética, y esto de él mismo, y Allison también, que la noción de idea verdadera por sí sola, como aparece en parte primera de la ética, no es suficiente para fundar una teoría de la verdad. Y tampoco optar suficientemente por la teoría de la coherencia o por la teoría de la razón. Creo que a esta dicotomía que planteé recién, la noción de idea adecuada puede proporcionar como una vía alternativa para resolver quizás mejor todos estos embrollos, en el cual llegaríamos de una forma bastante encallada. Y afirmar también que, como ya dije a la introducción, la noción de idea adecuada juega un papel bien particular y para nada naif ni ingenuo dentro de la obra de teoría cognitiva. Entonces, solamente basta avanzar con la lectura de la ética para ver que Spinoza reclama, si no quiere decir, otro criterio de verdad, y esto es por la misma progresión de la ética. En la parte de 2, edición 4, se define lo que es una idea adecuada. Por idea adecuada, entiendo la idea que, en cuanto se considera en sí misma, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de idea verdadera. Entonces, podríamos de vuelta establecer algo que creo que para mí es falsa, dialécticamente, que se pondría la noción de conveniencia a la noción de adecuación. La conveniencia es propia de la axioma 6 de la parte 1, de la teoría verdadera y la adecuación de la teoría. Al traer la noción de idea adecuada, lo que hace Spinoza, y acá concuerdo con lo que dice Macheley y Spinoza en su libro, es marcar una ruptura con la teoría de predicción de conocimiento, como dice y particularmente oponerse a la teoría de verdad que existe en Descartes. Es decir, lo que busca hacer Descartes es pretender juntar la velocidad de las ideas por un resultado interno, pero el mismo ve que esto resulta insuficiente para pensar, por lo cual se ve reducido obligatoriamente a postular una garantía que sea de objetividad, es decir, una garantía superior e inquebrantable, que deriva de la certeza de que eso existe. De que eso existe, y cito lo que dice el tratado de efectos, es un solo efecto y de todo lo que está en nosotros proviene de él. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente, en Descartes, es una operación que es bastante recurrente, por lo menos en lo que atañe a su teoría de la verdad y su teoría del error, es que él desplaza todas las problemáticas en dos continentes separados, entre los cuales no hay ningún tipo de comunicación y solamente un abismo insalvable. Eso. Lo que se establecería es los continentes, como dije, por un lado el orden de lo que es verdadero y querido por Dios, y por el otro un desorden que es absolutamente vago, sin sentido, de aquello que existe. Esto lo da Macheley perfectamente cuenta en el original. Y esta misma operación se repite en lo que respecta a la teoría del error. Descartes dice el error como tal no es nada real y derivado de Dios es un defecto. Entonces el error es inimputable quizás a esta porción de nada que existe en la naturaleza humana, o mejor dicho, a nuestro libre arbitrio, pero que al mismo tiempo este libre arbitrio es lo que nos emparenta con lo divino. Porque solamente vas a utilizar el libre arbitrio correctamente para llevar al error. Entonces,
si hay un puramente positivo y un puramente negativo a indicar, lo que Spinoza quería hablar es esta división analítica que se basa entre dos ámbitos y conexiones en un tipo. Spinoza enfatiza primero que el conocimiento no es una prerrogativa absoluta del sujeto, como lo era precisamente el verdadero y el ser humano en un aspecto negativo, y tampoco hay una conexión neta entre lo verdadero y lo falso, porque nos encontramos en el orden de la ilusión y el conocimiento propio de la información. Y ambas cosas, idea verdadera y idea falsa, se explican. Entonces, si vamos a la teoría de cuadro, corremos también el riesgo de caer en ciertas énfasis idealistas, como le decimos con la teoría de la coherencia. Sí, pero quizás, como también explicó Mayet, un exceso de idealismo puede lidiar con materialismo o al menos producir ciertos efectos materialistas. Como ya le dijimos, la idea por un carácter activo no es una pintura muerta sobre una tabla, ellas afirman algo, ellos son actos, es una afirmación singular. Y acá veríamos que esto se encanta quizás perfectamente con lo que Spinoza daba cuenta con la noción de idea adecuada, es decir, la idea no solo la noción de consigo misma, porque es decir, con la noción de las distancias, con el encadenamiento de las dimensiones, lo que quiere hacer acá es la referencia a que esta causalidad interna de la idea y la liga es su misma, por intermedio de todas las otras ideas de la idea teórica. Es decir, lo que de ellas hace es una misma afirmación singular. Entonces, lo que permite la idea adecuada es tener una función crítica, en tanto descuenta la determinación causal de la idea de todo aquello que depende de la otra. Para ir más o menos ir cerrando, lo que con esto es, nos quiere decir que hacer este énfasis en importancia de la noción de idea adecuada en Spinoza tampoco nos obliga a eliminar o a eliminar por completo la significación de lo que tiene la teoría de la representación. De hecho, si vamos a la definición de idea adecuada, ella repite justamente la axioma 6 de la relación intrínseca y idea verdadera. Hay que tener en cuenta ambas nociones, como dice Deleuze en el inicio del problema de la expresión. Hay que considerar la unidad concreta de ambas nociones, tal como manifiesta la concatenación de ideas. Logramos así una definición concreta de lo verdadero y comprendemos el fenómeno total de la expresión de idea. Y aquí también comprenderíamos algo que afirma una artista italiana que hizo su especialidad sobre la parte de la metodología de Spinoza, que es que la idea es al mismo tiempo acto y representación. Y lo que quizás el privilegio que tendría la noción de idea adecuada es pensar este punto de inflexión que significa el empezar por el segundo libro, la segunda parte de la ética. Porque aquí estamos en algo decisivo, es decir, el punto de inflexión es el siguiente: nos encontramos en una cadena quizás con dos puntas. Por un lado hay una prevención necesaria por el movimiento deductivo que da cuenta de la marcha de la filosofía, de una característica incontestablemente racional, pero también hay una exigencia de otro orden. Esta exigencia de otro orden está inscrita en un nuevo contexto que es el afectivo. El cual la alegría y la gratitud son su determinación específica, y aquí quizás, aunque yo mucho me acuerdo con Trama Romeo, el título de su obra es muy adecuado, también yo con la ponencia mía, razón y felicidad. Y el esfuerzo de Spinoza se trata de hacer las dos cosas de la mano. Ahora sí abrimos una ronda de preguntas. ¿Cuánto tiempo? 25. 10 minutos. ¿Algún comentario de ustedes? Cuando hablan de idea adecuada, de idea confusa, no sé qué adecuadas, hay que ver quién digo yo, no sé si están de acuerdo ustedes, desde dónde, desde quién. Hablar de su mente, desde su mente, no de un Dios. O sea, las ideas en sí mismas son todas verdaderas. Sí, sí.
pero no para Dios. Son verdaderas para nosotros. Yo ahí por lo menos encuentro cierta independencia del error que diría yo al ser humano. Tenemos la capacidad de equivocarnos, consiguiendo ideas que no existen en Dios, como ideas adecuadas o de acuerdo a su primera causa, como dijiste vos. Yo creo que verlo de esa forma, una idea realmente verdadera siempre. Lo que pasa es que una cosa es ser verdadera en tanto idea y otra cosa es ser verdadera en tanto que responde al orden lógico de la sustancia. Y ese es el orden, yo diría, no sé si va a verdad de primera categoría o segunda. Perdón, Sí. con respecto a círculos cuadrados y a unicornios, o sea, ficciones y contradicciones, ¿en qué sentido ambas ideas podrían ser verdaderas? En el sentido de que tenés vos. Por eso decía Pero, al principio. pero yo no tengo la idea de círculo cuadrado. No, para mí, por ejemplo, en el caso de las contradicciones, para mí es un tema que vamos también. Sí, pero ahora después lo Eh, cuadrado. Yo creo que para mí Spinoza ahí tendría que decir que no es una idea, digamos, porque vos no puedes concebir un círculo cuadrado. Bueno, está bien. Entonces ya, en ese sentido, Tenés razón, bueno, el problema está en considerar una idea. claro, es como que se están mezclando, si se quieren, dos ideas diferentes en una sola que no lo es. Ahora, el tema de... Ahora, como contradicción sí lo puedes pensar. Eso, ahí es donde se complica más. Como idea me parece que está como la idea del círculo. Claro, ahora, como contradicción, Ah, bien, sí, hay idea de contradicción. claro. Sí. Pero es muy complicado eso, me parece. Porque Pérez trata también ese tema, digamos, él dice muchas veces que no está muy claro a veces en el Spinoza si, digamos, si la idea simplemente representa la imagen de algo o representa una proposición o una creencia acerca de la existencia de esa imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces como que ahí se ve, por ejemplo, él dice, en el caso del tigre, por ejemplo, no se entiende muy bien si la idea del tigre ya posee por sí misma este existente en alto, digamos, o si la idea del tigre va acompañada de una creencia de que el tigre existe. Yo para mí, en la idea ya del tigre, digamos, ya, está, usa diría, está la tesis de efectividad. La idea del tigre se presenta ya como verdadera, como presente. ¿Cómo sé que es falsa? Bueno, cuando obviamente veo todo el sistema de ideas, un panorama más amplio, donde si a mí me faltan las ideas que me dicen que efectivamente hay un tigre acá, bueno, entonces es falsa esa idea. Ahora, la idea por sí misma no es verdadera. Yo creo que en el caso del unicornio sería verdadera también. Estoy adelantando lo que voy a exponer después, pero una de las cartas que tiene con Simón de Uriés plantea que en realidad él llama, no se mete con los unicornios, se mete con otro caso muy similar, que es el templo de Salomón, que dice, bueno, yo tengo el templo de Salomón tal cual fue, y después puedo imaginarme que el templo de Salomón para mí es una caja de chocolate, no me importa. Y entonces él dice que, bueno, esta segunda idea, este segundo tipo de definición no es verdadera. O sea, lo dice explícitamente. Yo creo que la mejor interpretación para no es verdadera no es que sea falsa, sino que sería averdadera. O sea, no le corresponde ningún sentido de verdad. Esa es mi mejor interpretación para mantener la coherencia. Una pregunta, Sí. ¿eso en qué momento fue? La carta, no, la verdad que no te sabría decir. Te lo puedo averiguar sin problema. Porque ya te digo, o sea, entre el tratado de la reforma del entendimiento y la ética modifica cosas. Por ejemplo, en el tratado de la reforma del entendimiento él hace un hincapié, me parece, más en las ideas individuales, que pueden ser verdaderas. En cambio, en la ética, digamos, parece que la verdad y la falsidad siempre tiene que ver con un sistema de ideas, un conjunto de ideas. Igual esta carta refiere a la pregunta sobre qué son las definiciones. O sea que parecería estar ya dialogando con la ética. Y hay diferencia entre dos tipos de definiciones, que me parece el caso del templo de Salomón. Sería más cercano, me parece. Sí. Respecto al tema del círculo cuadrado, de la racionalidad, yo creo que quizás una forma de considerarlo que puede ser considerar como un intento de idea o un intento de hacer de idea falso, ¿sí? Como un intento. Porque, digamos, las ideas sistemáticas se supone que son como autoevidentes, casi. En este caso, tenemos como posibles autoevidentes, como una idea autoevidente y fracasadas.
pero sería como una especie de, si pudiéramos distinguir como el paso de la formación de ideas, ahí está el problema. Es parece una contradicción. No sé. Si vos querés decir algo. Si no, pasa que también que y no es que el tema lo que vas a hablar vos con el deseo absoluto que le pusiste ese título a ese tipo de entidades ficcionales. El problema es que el ejemplo círculo cuadrado, esto es como para crear problemas simplemente, ¿no? En Spinoza creo que en el TRE, y si mal no recuerdo, en alguno de los escolos de Ética 1, considera que la geometría por definición es ficcional. Entonces ahí la geometría y la matemática son ciencias, si se quiere, o son saberes sobre ficcionales. O sea, cosa que no implica que en la realidad no haya, si quiere, algún cuadrado concreto o algún círculo concreto. ¿Y llamó la ética según el orden geométrico? O sea... No, pero yo creo que eso es un modo demostrativo. Sí, bueno. Las figuras geométricas son entes ficcionales, entonces el problema del círculo cuadrado es un ente que ya tiene un estatuto ficcional, que es un estatuto extraño en Spinoza, pero aparte es imposible. O sea, y ahí siguiendo lo que decía Fede, por ejemplo, o sea, un círculo cuadrado, capaz, o sea, para uno puede decir que es un intento de idea, creo que es como cuando uno habla y balbucea. Aquí es un círculo cuadrado, o sea, vos decís, yo tengo la idea de círculo cuadrado, y yo te digo, perfecto, no la tienes. Si piensas bien, no la tienes. O sea, hasta para hacer esto, no puedes. No la puedes componer. No la puedes componer, exactamente, pero no puedes componerla. O sea, es como que en cierto sentido se la sacaría fácil según la definición nominal que da delante de los entes geométricos de Spinoza. Diría, bueno, darle una definición genética que diga cómo carajo no puedo hacer un círculo cuadrado. No podés, punto, no existe. Y ya un balbuceo. Sí. También, comenzando esto y lo del tigre, ahí tenés como dos tipos de ideas muy distintos: la idea del tigre y la idea de este tigre. Sí. Y la idea del tigre y la idea de este tigre son ideas totalmente distintas. La idea del tigre sería una idea que en realidad quiere generarse una idea preciosa. Vos la que podés probar que existe o no, porque no existe en este momento, es la idea de este tigre que experimentó. Si no, estás como un platonismo. No, sí, yo que igual me refería a eso. Él creo que dice al final del libro segundo que los universales, digamos, en realidad todos los fisiólogos conceptuales. Son ideas confusas. ¿Sabes? Pero bueno, igual de Pérez también hay muchos comentaristas dicen que, claro, todos estos problemas Spinoza no los plantea. Entonces, no, claro, no, a veces no se toma el trabajo de explícitamente, digamos, decir, no, bueno, no podría. Entonces ahí es donde viene toda la especulación nuestra, porque evidentemente tampoco queda súper claro. Pero fíjate que en las clases, bueno, en las clases que hace Deleuze, él mismo explica que un autor nunca puede estar poniendo algo y explicándolo a él. Está ahí en las clases de Deleuze. Que es lo que cree que Spinoza no tiene por qué hacer, y él tampoco. No sé. O sea, ahí te está diciendo una exposición de lo que él piensa, pero no te está explicando la exposición. No, de hecho, si hubiese implicado todo, también estaríamos acá. Tendrías una ética. No, y también esa cuestión de que efectivamente hay que pensar que obviamente la ética es la obra de madurez de Spinoza, pero sin embargo, él muere joven, se publica póstumamente, entonces a lo mejor uno diría, no sé, si Spinoza hubiese publicado la ética a los 47 años, después de que murió, y hubiese muerto a los 70, no sé, hubiese tenido 30 años para pensar ciertos problemas que obviamente se derivan de lo que está expuesto ahí, o que surgen con eso, pero que el tipo no tenía tampoco tiempo de... O sea, es como tú, o sea, sí, a todos nos cae bien Spinoza, porque no tenía tanta habilidad de prever todos los mismos problemáticos de... Y muchas veces, en cierto sentido, gran parte de los problemas de ética, del segundo libro de la ética, surgen cuando uno trata de armar, bueno, ¿cómo cerraría desarrollada en torno a ética 2? Y se nos cae, o sea, no es que se nos cae, hace ruido por todos lados, porque el tipo no se da cuenta lo que desarrolla ética 2 porque lo que le conviene para ética 3 y para ética 4, o sea, tiene una funcionalidad directa con lo que viene después. Y en cierto sentido, con esta funcionalidad directa, al menos en mi opinión, funciona. Por más que tenga un montón de problemas por otro lado, son los que estamos trabajando acá, por favor.
comentario más. Hay que pensar que la ética, como cualquier texto, es un momento de la evolución. Y si yo los 44 que yo consigo, si yo vi 80, seguramente la ética estaría mucho más atrás. Si estaríamos hablando de otra cosa, no de ética, seguramente. O sea, sería tonto pensar que en todos esos años hubiese cambiado. Todos cambiaron. Así que hay que pensar en la ética hasta ahí. Igual ahí está la cuestión de que la ética se estudió a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. Claro, con muchas intervenciones y que los interlocutores epistolares por lo general leyeron algún pedazo, por lo menos, y en base a eso se hacen las discusiones, pero ni siquiera sabemos cómo era lo que leyeron ellos. No sabemos Aprendemos en qué momento modificó cada o sea, lo que sabemos más o menos es que gran parte de los interlocutores leyeron fragmentos de Ética 1 y pequeñas cosas del principio de Ética 2. O sea, el resto, por ejemplo, el quilombo que es Ética 2, posiblemente ningún interlocutor, mientras estaba vivo Espinosa, lo leyó completo. Sí, ahorita también mencionar la cuestión que vamos a lanzar otros que ya lo hablando, que Wilson plantea que, por ejemplo, el hecho de que haya elegido liberar un método geométrico, el hecho de que haya elegido el modo geométrico de disposición tiene que ver con que donde no quería meterse como en debates con los autores, de otras cuestiones así. Esa es la hipótesis de Wilson que tuvo su reproducción, por más que parezca sonar bastante. Bueno, pero no adelanten su tema, chicos. Eso viene en el segundo bloque. Si no, vamos a hablar todo ahora. Vamos por el coordinador. Sí. Yo voy a hacer un salto bastante grande hacia las últimas dos proposiciones más o menos de la ética en general, a la parte quinta. ¡Vamos! Este es un trabajo que estaba empezando para otras jornadas que no pude presentar allí, no sé, lo traje para acá, pero vamos a ver qué sale. También es una cuestión que estoy empezando a trabajar por cualquier observación. Viene bien y les paso el texto porque si por lo general la gente no está familiarizada con Ética 2, imagínense con Ética 5. O el Tratado Leve, que hay algunas partes del Tratado Leve. Aún no va, no sé. La ponencia se llama Contento de Dios, una aporta de la comprensión del amor de intelectuales. Muy pretencioso el título, muy pretencioso. Como si yo lo estuviese entendiendo tanto. Qué bueno. Surge de que a mí me hace ruido que Spinoza llame amor al vínculo del hombre con Dios por toda la caracterización que hace del amor en momentos previos de la ética. E incluso entre los intérpretes el libro quinto suele ser como un espacio problemático porque aparece como muy místico por momentos o desengarzado del resto de la ética, cuando en realidad es muy coherente para mí. Solo que determinados temas que tiene que tratar, como la eternidad del alma, que no es la inmortalidad, o el vínculo del hombre con Dios, claro, te hacen sentir que está volando. Y vamos a avanzar un poco sobre eso. Lo que voy a hacer es primero reconstruir un poco la idea de amor de intelectuales, amor intelectual de Dios, después hablar sobre qué entiende Spinoza por amor y por qué a mí me parece que hay una forma más clara dentro de la ética de comprender esto, de comprender el amor intelectual, el vínculo intelectual con Dios, y después cuál es esta salida que propongo yo. Que nada, me estoy enterando que no es tan original. Hay una chica en el Conicet que está haciendo una tesis sobre esto, tal cual. De canal. Tengo que publicar rápido. Y que empezamos a citar así que todos publicando esto. No, ahora hay el video y voy a quedar mal. Además que yo ya la cito a ella. Nos hacemos una operación de citarte a ti siempre. Editame el video, no pasa nada. Citamos a dos. Bueno. Antes de entrar como en cómo se ama a Dios, tenemos que ver
qué es Dios para Spinoza, y eso más o menos todo lo debemos tener claro acá. Primero, que no es un Dios religioso. Cuando Spinoza habla de religión, en el Tratado Teológico Político, por ejemplo, dice que es un mecanismo para generar obediencia, y en Ética 4 dice que la religión es cumplir con las leyes morales establecidas. O sea que ya vemos que por religión no hay un vínculo místico ni nada por el estilo. A su vez, Dios no es un alguien, Dios no tiene voluntad, no hace cosas por nosotros, no nos marca el destino, no interviene, no pone gracia sobre nuestras acciones. No tiene pasiones, no ama a nadie, dice en Ética 5. No es trascendente, sino que es inmanente y se manifiesta a través de sus modos, que somos todos nosotros, así como todo lo que hay en la naturaleza. Y otra cosa muy importante es que a Dios no le queda nada por hacer. Todo lo que puede hacer Dios es todo lo que hace acá, todo lo que hace, todo lo que es efectivo en el plano de la temporalidad, en el plano de la educación, como dice Spinoza, y todo lo que es una esencia en el plano de la eternidad. La nada, por su parte, no tiene ninguna entidad. O sea, no podría pensar en una creación cristiana de que Dios desde la nada entendamos esa nada, pone en efectividad a sus criaturas. Luego del rígido y astringente libro primero, Spinoza desarrolla la antropología y después la teoría política en los libros 3 y 4. Y en el quinto lo que hace es el camino inverso del hombre en todas sus situaciones, volver a conectarlo con lo eterno e inmutable que contiene a su vez todos los cambios del libro 1. Y aparece en las últimas 12 proposiciones. O sea, primero habla del amor a Dios, de cómo podemos amar a Dios, de amores por ahí inadecuados a Dios, hasta que desarrolla este tipo de amor intelectual, en el cual al único que ama a Dios es a sí mismo. En cambio, nosotros podemos amar a Dios. Dios se ama a sí mismo de forma infinita, y los modos humanos podemos desarrollar este tipo de amor, que es solo una parte del, digamos, y esta es una palabra que no parece Spinoza y es muy cristiana, el éxtasis de este momento de gozo que es la plenitud. El amor intelectual reaparece como una forma del tercer género de conocimiento, que en el texto A de la hojita que circulé esta es una proposición de Ética 5, cuya demostración dice: concebir las cosas desde la perspectiva de la eternidad significa entenderlas en cuanto que concebidas como entes reales en virtud de la esencia de Dios, o sea, en cuanto que en ella está implícita la existencia en virtud de la esencia de Dios, y de este modo nuestra mente, ahí modifiqué mente, no sé si aparece el alma, claro, porque Vidal Peña pone alma donde dice mente siempre, en cuanto que se concibe a sí misma y concibe su cuerpo desde la perspectiva de la eternidad. En esa medida posee necesariamente el conocimiento de Dios. En esta demostración, Spinoza sintetiza hacia cómo se da desde el punto de vista del hombre el acceso a Dios. Todavía no lo llama acá muy intelectual, lo va a hacer 2 proposiciones más adelante, pero nos adelanta que el hecho de que la mente se conciba desde la perspectiva de la eternidad, estando ella en la existencia, es algo que tiene que ver con otro desarrollo de este libro, que está en la proposición 23, que es la subsistencia del eterno en la mente después de la destrucción del cuerpo, que es cuando habla de esto de que es la eternidad de la mente o la eternidad del alma frente a la finitud del cuerpo, la destrucción. Eso está en el texto B, que les voy a leer solo las partes que están en cursiva, que dice que no puede ocurrir
que nos acordemos de haber existido antes del cuerpo, supuesto que de ello no hay en el cuerpo vestigio alguno. Esto remite a Ética 2 de que conocemos nuestro cuerpo por las afecciones del mismo, pero que en sí no conocemos adecuadamente nuestro cuerpo. Y que la eternidad no puede definirse por el tiempo, por ser dos registros distintos, ni puede tener con él ninguna relación. Mas no por ello dejamos de sentir y experimentar que somos eternos. Esta frase con la que Perón cierra su discurso en el Congreso Nacional de Filosofía. Y un poco más adelante, efectivamente los ojos del alma, con los que ve y observa las cosas, son las demostraciones mismas. Y esto tiene que ver con el modo nítido en el que se da el contacto con Dios, que es el modo nítido de la geometría, de que cuando deducimos es todo tan claro que no tenemos duda alguna, es la evidencia geométrica, la evidencia matemática cartesiana. Y ya un poquito más adelante, percibimos sin embargo que nuestra mente, nuestra alma, cuando implica la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la eternidad, es eterna, y que esta existencia suya no puede definirse por... Esto lo yo leí, se me saltó, perdón. Se me movió el Kindle. Bueno, esta experiencia, sentimiento, que es el contacto con Dios, vieron que ya es medio místico, como estoy hablando sin serlo, rompe el hiato entre la duración y la eternidad, porque es desde el plano de la duración nosotros entramos en contacto con nuestra esencia, con alguna esencia o con la esencia de Dios. ¿Y dónde está eso? En nuestra inmanencia. Es lo que está de fondo a todo lo que nos sucede, que es nuestra esencia. Y este género de conocimiento, bueno, incluye cualquier esencia más allá de las relaciones en las que se estén dando. O sea, yo puedo estar contemplando este triángulo y hacer las reducciones de sus propiedades, y ahí me estoy conectando con su esencia natural. Y además de contemplar su esencia, contemplo la potencia de las cosas, como dice Deleuze en las clases. La eternidad es el aspecto crucial del amor intelectual, pues el amor intelectual de Dios a sí mismo y del hombre, a diferencia del otro Dios, no ha tenido comienzo ni va a tener fin. Y en la existencia se vioriza porque la mente toma conciencia de las perfecciones que ha poseído eternamente y que son el conocimiento adecuado de sí mismo, de las cosas que intelige. No es para nada un amor romántico, y más aún la palabra amor es sumamente confusa para mí, por lo menos, y antiintuitiva para pensar en este tipo de vínculo que, como vemos, tiene que ver. Uno no habla de amor cuando está en la clase de matemática, mucho menos va a decir estoy amando al momento de reducir un triángulo o de concebir algo de una forma tan especial. Bueno, voy a acelerar un poco porque estoy muy mal. Bueno, dos observaciones que son importantes es que siempre tenemos una idea adecuada de Dios, pero tenemos la particularidad de poder tener estas ideas sin ser consciente, de poder tener la idea de Dios sin ser consciente de ella, así como las piedras y todo tiene la idea de Dios, porque todos somos en Dios, ¿no? Y toda cosa contiene, todo efecto contiene su causa. El amor intelectual habla perfectamente con esto, con volver a la causa. Solo cuando entramos en esta relación amorosa vamos a ver. Bueno, un poco sobre qué es el amor. El amor lo define en el texto de la selección como una alegría causada por una causa exterior. Ya en esto es raro hablar de amor a Dios, porque Dios no es exterior a nosotros, sino que es algo inmanente y que nosotros lo componemos y Dios nos compone a nosotros. Así, Spinoza le quita al amor la voluntad y el deseo, entiende el deseo de una forma muy distinta, que es como un apetito
que es una afirmación sobre nuestra existencia con conciencia de sí, o sea, nosotros afirmando nuestro pronombres. Y la voluntad nos va a decir en Ética 1 en la proposición, no sé si se los incluía acá. Sí. Proposición 32, sí. La voluntad es siempre determinada, salvo Dios es causa libre, que está determinado por sí mismo a obrar, o sea, está igual determinado de alguna forma. Sin embargo, el amor es un aspecto, no es necesariamente una pasión. Así que en este sentido está bien hablar del amor intelectual a Dios, porque es una alegría causada por otra cosa, que es otra cosa en un sentido difícil, porque ya en el plano al hablar de Dios es muy difícil de plantear una dentro y una afuera. También por esto a mí me ha servido, y lo que yo quiero proponer, ya para usar mis últimos 5 minutos, es pensar el amor intelectual de Dios como un contento de sí, en realidad. La definición de contento de sí está en el texto G, que dice: el contento de sí es una alegría que brota de que el hombre se considera a sí mismo y considera su potencia de obrar. Si ustedes leen las definiciones de los aspectos de Ética 3, prácticamente ninguna definición salvo esta tiene en cuenta para su efectividad una idea adecuada, exclusivamente. Podemos tener afecciones de ideas adecuadas, pero esta solo la podemos tener si tenemos en cuenta una idea adecuada, que idea adecuada a nosotros mismos y nuestra potencia. Si consideramos nuestra potencia, nos estamos considerando como causa adecuada. O sea, sí que está implícita una idea adecuada. De esta forma yo pensaba, al momento de que estamos teniendo una idea adecuada de nosotros mismos, como de una idea adecuada podemos extraer otras, se me reinició la palabra. Sigo en el aire, total. Tengo acá lo que me importa. ¿En serio? Como una idea adecuada podemos permitir a otras, una idea adecuada de nosotros mismos podemos permitir a la idea adecuada de Dios por nuestra esencia, por nuestra esencia está implícito Dios, de nuestra potencia. Y ahí pensaba como un fragmento muy interesante para pensar esta vía a Dios desde la temporalidad, cómo nos podemos preparar para hacernos permeables para esto. Lo que está en la proposición, en el escolio de la proposición 20, que es lo que se llama, según Perú, creo, la solución minimalista a las pasiones de Ética 5. Hay dos soluciones: la minimalista, que termina acá en la proposición 20, la maximalista, que es la que va de la 20 a la 42. Vamos al fragmento H, que dice: la potencia del alma sobre los afectos consiste primero en el conocimiento mismo de los afectos, o sea, en conocer que estamos siendo afectados y por qué estamos siendo afectados y de qué modo estamos siendo afectados por cosas externas. Segundo, en que se puede separar los afectos del pensamiento de una causa exterior que imaginamos confusamente. Esto es un tema que trata el principio de Ética 5, que es: para que algo no nos afecte, no tenemos necesariamente que alejarnos de esa cosa, sino que tenemos que separar el afecto de la idea que lo causa. Entonces el afecto deja de tener fuerza. Esto lo plantea Spinoza tanto para las cosas tristes como para las cosas alegres. Lo que es todo otro problema, porque uno generalmente no desea dejar de estar feliz. Y la ética de Spinoza estaría, la solución ética de Spinoza tendría un tipo de alegría distinta, que no es el que, a través del amor intelectual, digamos, no sería una alegría que vaya por el lado de la alegría que me produce ver a mis sobrinos y jugar con ellos, sino que va por un lado puramente intelectual de conexión con el absoluto. La tercera es en el tiempo, por cuya virtud los afectos referidos a las cosas que conocemos superan a las que se refieren a las cosas que conseguimos confusa o motiladamente. Y ahí ya estamos entrando desde la temporalidad, acercándonos a la realidad, porque dentro de lo que experimentamos en el tiempo, quedarnos con las cosas que son inmutables. Mis sobrinos pueden dejar de prestarme atención cuando se prende el televisor,
En cambio, el triángulo va a estar siempre ahí para mí, para que yo deduzca sus propiedades. Por eso es que no va por las alegrías tradicionales, ¿no? Y este tipo de aspecto de la cosa que no es voluble es lo que nos acerca más en realidad a esta especie de ataraxia que busca Spinoza. Por último, quinto en el orden, por último, con que puede el alma ordenar sus aspectos y concatenarlos entre sí. Si ya llegamos a este punto en el que podemos distinguir si conocemos adecuadamente o inadecuadamente las cosas que nos están afectando, y nos podemos dirigir a las adecuadas, podemos ordenar nuestros aspectos. Si podemos ordenar nuestros aspectos y pudimos seguir todo este camino que aparece en el folio, ya somos causa adecuada de nosotros mismos y podemos remitirnos, causar causa adecuada a Dios y tener una vida, digamos, desde la temporalidad en la cual podemos dar más saltos hacia la eternidad de Dios, porque nos estamos desprendiendo, o sea, nuestra mente nos buscamos desprender de estas cuestiones volubles para llegar a las más adecuadas, más eternas, más en Dios. Tenía una conclusión más linda, pero ya no llego a buscarla, y total es una cosa que es un work in progress, digamos, así que voy a cerrar acá. Preguntas, comentarios o creencias. Para mí me queda uno. La pregunta. No importa la gallinita para que la. ¿Son las 5? Sí. ¿Cuándo trabajamos las quintas? Estoy empezando a trabajar la quinta. Sí, por eso cuando dijiste beatitud dije. Tengo que ver acá después de. No, te quería decir, cuando hablas de eternidad del alma, en realidad tienen que hablar de eternidad de todos los atributos, incluyendo el cuerpo, que es la esencia del cuando hablas de eternidad del alma, o sea, el objetivo del mundo intelectual, también sería el objetivo de la eternidad del cuerpo y de todos los atributos. Claro, eso es una cosa que yo estaba pensando. Porque es muy, sobre todo por cómo estamos formados filosóficamente, es muy nítido, muy fácil pensar en la eternidad del alma. En cambio, la eternidad del cuerpo, que lo pensamos siempre vinculado a lo corruptible, ¿qué es lo que pervive del cuerpo? Dentro del plano de la extensión se me hacía muy complejo, no desde la natura. Cuando te ves, te lo explicas, dan las clases también. Sí. Después te decir otra cosa, cuando si es místico, el es mismo afirma que hay misticismo antinoso. Sí. En las clases el antinoso el problema de la fusión también. Sí. Los dos lados. Y la verdad, si vos vas a la definición de místico al diccionario, una de las acepciones que tiene que es un contacto íntimo con la divinidad. Y a eso apunta Spinoza. Llega ahí cierto misticismo que no se puede negar. Sí. Además, hay otros autores que lo preguntan, ¿para qué fue el tercer género de conocimiento? Claro. ¿Por qué saltó de la razón a la intuición? ¿Por qué hizo eso? Yo creo que justamente por esta idea que no podemos ni decir que es adecuada ni inadecuada, que es característica de lo de experimentar que somos eternos, lo del sentimiento de inmortalidad y de que vamos a seguir existiendo todo el tiempo que podamos. Lo que pasa es que vos podrías argumentar que es parte de la razón para llegar ahí. Es decir, que por eso es racional y no es intuición ni es misticismo. Pero en realidad calza junto para una de las definiciones del místico. Claro, que es el contacto directo con la divinidad que es el que tenemos cuando ordenamos cada una de las ideas. Sí, en ese sentido es místico. Sí, recién estabas diciendo de que bueno, es fácil entender esta idea de que bueno, las ideas son eternas, pero no tanto el cuerpo, por nuestra tradición que tenemos. Es más fácil. Bueno, sí, por eso digo, más fácil. No, aplicando solamente digo que no se puede. No, por supuesto. Yo quiero que se pueda. Bueno, pero el tema es que yo creo que esa noción radica en que estamos entendiendo un cuerpo particular, o sea, yo tengo un cuerpo como... No, la extensión... Claro, pero la extensión en sí misma, si planteamos, por ejemplo, que el universo tiene un tiempo infinito, la res extensa es infinita, sí. Pero no el cuerpo particular, un órgano. Pero porque el órgano es el corte que le hacemos a la res extensa.
y en tanto que corte idea no adecuada con respecto al mundo, depende de cómo tomemos la idea adecuada, este cuerpo se va a limitar y va a dejar de ser. Pero lo que deja de ser es creo yo, el principio de organizar. O sea, el principio que organiza. Pero eso, el principio que organiza es Dios, y Dios no deja de ser. No, pero el principio, mi esencia, que organiza todos estos átomos de esta forma, en este momento, y que les va a dar un orden más o menos parecido de acá hasta que me muera. Claro, pero eso es el corte, pero que va a lo que yo voy a poder escribir como una continuidad de mí mismo, digamos. Claro, pero ese es el corte subjetivo, si se quiere, que uno realiza. Desde Dios no existe eso. No, desde Dios no existe. Pero res existencia sí. Res existencia existe. Res existencia existe lo mismo sucede en el eternamente. pensamiento. Claro. Que por eso también creo yo que desde el contexto de sí podés llegar a la idea de amor intelectual de una forma mucho más clara. Porque vos te estás desprendiendo, al momento que empezás a desprenderte de todas las afecciones externas, empezás a ver que las afecciones externas en realidad no son tan externas porque lo que hay de más puro, digamos, en cada esencia cosita, es que son todas comparten lo mismo, pero son modos distintos, formas distintas de individualizarse tal vez. Si son externas al modo o a Dios, que son dos cosas distintas. ¿Cómo? Si son La exterioridad tiene que hacer con respecto a vos, o sea, claro, con un modo determinado. No, claro, son externas, obviamente son externas, mis afecciones son externas respecto de mí, porque yo marco el límite de mi cuerpo acá. Es que es lo que dijo él, en cambio, cuando hacemos cortes arbitrarios, tenemos ideas adecuadas. Si no lo haríamos, no la tendríamos. Pero lo hacemos porque, bueno, ahora yo les comento algo. Yo, por la tesis mía, me comuniqué, por suerte, con la Fundación María Zambrano, de España, en Málaga. María Zambrano empezó la tesis de Spinoza en el tema de la salvación, que estoy haciendo yo, y no la puedo terminar por razones políticas que tuvo que vivir. Y yo creí que no me iba a dar bola, honestamente. La mandé el otro domingo y el martes me mandaron todo lo que había escrito él en revistas sobre la tesis. Si querés te lo mando. Sí, te la mando. Y precisamente ustedes ven la imagen que tiene María Zambrano del hombre, tal como somos acá, es realmente desalentador, nefasta. El hombre que somos nosotros es la inadecuación. Y en una parte ciertamente somos nada. Para llegar a hacer algo, tenés que hacer, porque vos estás diciendo ahí, llegar a ese modo intelectual. Recién ahí somos algo. De toda la visión que hay del hombre, son a 20 páginas. Ahora, destaco esa buena voluntad que tuvieron. Además, se sorprendieron, cuando mandaron a decir un mail, de que acá le dimos bola a. Tienes que presentar la respuesta. Sí.